Pocos políticos han impactado a la población mexicana para bien. La mayoría los recuerda por algo malo. Sin embargo, vivió un hombre que su muerte estremeció a toda la nación. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació en el estado de Sonora un 10 de febrero de 1950. Estudió economía en la ciudad de Guadalajara en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Como fue buen estudiante desde niño, consiguió estar becado para terminarla. Su preparación fue excelente. En el 75 hizo una maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Regresó a México en el 79 y fue invitado como investigador académico por el Instituto Interamericano en Viena, Austria. También fue maestro en la UNAM, en la Anáhuac y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Posteriormente entró a la política y se incorporó para pertenecer al PRI, Partido Revolucionario Institucional. Tuvo una gran carrera política en México, desde diputado, senador, presidente de su partido, y en el año 1992, el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta se convirtió en secretario de Desarrollo Urbano y Ecología hasta 1993, año en el que es nominado como candidato para la presidencia de la República. En México gobernaba Carlos Salinas de Gortari, quien ha sido un personaje político en el país muy controversial. Durante su campaña a la presidencia no fue fácil. Había un conflicto en el sur del país con los zapatistas y la violencia había ido en aumento. Además que Cuauhtémoc Cárdenas, candidato de la oposición por el PRD, tenía más gente. Sin embargo, llegó el 6 de marzo de 1994, cuando Colosio dio un discurso frente al Monumento a la Revolución Mexicana en la Ciudad de México, en el aniversario del PRI. Este discurso, lleno de pasión y palabras muy fuertes por lo que vivía el país en ese momento. Retomando algunas frases del discurso, dijo algo así: veo un México con hambre y sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Palabras mayores que iban directo y en contra del régimen que gobernaba con su presidencialismo, por lo que se consideró un rompimiento con Salinas de Gortari y una reevaluación de la política neoliberal. El 23 de marzo de ese mismo año, su equipo de campaña escogió un lugar poco usual en donde Colosio Murrieta daría un mitin. Alrededor de las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, llegó a la ciudad de Tijuana, Baja California, y él se dirigió a Lomas Taurinas, un lugar marginado de la ciudad, en una explanada en pendiente sobre la calle La Punta. Se colocó un templete improvisado montado sobre una camioneta. Estaba lleno de gente. Entre 2,000 y 3,000 personas habían alrededor del político. Se ha averiguado que había muy poca seguridad. También cero protocolo para lograr salir del lugar en caso de una emergencia, algo que no debería suceder al candidato a la presidencia de la República. Algo bastante extraño según lo que relatan los testigos de los hechos. Cuando dio un poco más de las 5 de la tarde, Colosio terminó el discurso y se dirigió a su camioneta a pie. De fondo sonaba muy fuerte la canción famosa La Culebra de la banda Machos. Alrededor de él caminaban muchísimas personas que lo intentaban tocar y acercarse, y a su lado estaban sus escoltas, hasta que se puso un revólver Taurus calibre .38 cerca del oído derecho del candidato y le disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó en el suelo inconsciente, sangrando de la cabeza. En medio de la confusión, gritos y desesperación para sacar al candidato entre la multitud y entre las mismas personas, y un grupo de seguridad capturó a un hombre de 23 años, de complexión delgada, tez morena y pelo rizado, vestido con pantalón de mezclilla y una chamarra negra. Lo llevaron detenido. Su nombre, Mario Aburto Martínez. Mientras tanto, todos querían salvar la vida del candidato presidencial. Los llevaron de emergencia al Hospital General de Tijuana. La prensa nacional ya estaba enterada de lo que había ocurrido, por lo que muchos estuvieron ahí desde el momento uno. El aspirante del PRI a la presidencia fue intervenido quirúrgicamente, primero de la herida del abdomen, y se solicitaron donadores de sangre, siendo los primeros donadores los periodistas de la campaña y más tarde residentes de la ciudad que habían sido solicitados por medios de comunicación. Su esposa, la señora Diana Laura Riojas, que estaba en ese momento enferma de cáncer, llegó al hospital muy asustada y en shock.
y se ha relatado que estuvo cerca de los quirófanos. También llegó el obispo de Tijuana, Emilio Carlos Belil Berauzaram, alrededor de las 6 de la tarde, consternado por el atentado, y antes de ser introducido a un área restringida, dijo a la prensa: déjenme atenderlo. Mismo y le dio la absolución, señor. No hay muy buenas noticias, se rumorean que está muy mal, pero no podemos confirmarle nada. En versiones iniciales se decía a las 7:15, casi 2 horas después del atentado, que había terminado la intervención del abdomen y que había sido exitosa. Era claro, todos los esfuerzos médicos más cercanos estaban en ese hospital. A las 7:30 de la noche llegó una ambulancia aérea de un hospital de San Diego, California. El helicóptero no detuvo sus aspas y abrió una valla en la que colaboró la multitud asistente, y entró una camilla para ser trasladado posteriormente el candidato. En ese quirófano se supo que habían 10 cirujanos y 2 neurólogos. Muchas personas hicieron oraciones afuera del hospital pidiendo un milagro. No se sabía la gravedad de las heridas. También hubo misas para pedir por la salud del candidato. Sin embargo, a las 8:15 tiempo del Pacífico, los paramédicos estadounidenses salieron con la camilla vacía dirigiéndose a su helicóptero para no regresar. 20 minutos después, a las 8:35 tiempo del Pacífico, el secretario de Información y Propaganda del PRI, Lievano Sainz, informaba oficialmente del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. El presidente Carlos Salinas de Gortari emitió 2 declaraciones ese día, uno a las 7 de la noche, hora de México, diciendo que había enviado a su personal médico y un especialista para auxiliar a los médicos que estaban atendiendo a Colosio, así como el Procurador General de la República para coadyuvar en la investigación. La otra declaración fue 2 horas después. En el segundo comunicado confirmó el fallecimiento y se comprometió a aplicar la ley con rigor y esclarecer el crimen con plenitud. Momentos antes, Jacobo Saludowski ya había dado en Televisión Nacional la primera versión extraoficial de la muerte del candidato durante un enlace telefónico con la periodista Talina Fernández, quien se había quedado dentro del hospital cerca de los quirófanos viendo todo lo que sucedía, y ella pudo dar esa información. Se realizaron diversas maniobras encaminadas a tratar de salvar la vida del paciente, pero médica y clínicamente era imposible por la gravedad de la lesión en la cabeza. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos humanos y médicos que se realizaron, falleció Luis Donaldo Colosio. Con estas palabras, a las 8:55 del 23 de marzo de 1994, 3 horas después de lo ocurrido, Luis Donaldo Colosio falleció y solo tenía 44 años.